Ahí está. Ahí Entonces, está. esta es la fuerza de rozamiento de A, entonces tiene 3, o sea, esta fuerza, no, vamos a cambiar de color porque con esto no se ve nada. Ahí. Tiene una fuerza 1 de 3 newtons, la fuerza de rozamiento de 0,98 y la tensión 1 para aquel lado. Entonces, tensión 1 es igual a... no, vamos a armarle toda la ecuación de ella. O sea, tensión 1 menos la fuerza 1 más el 0,98. Esto es igual a la masa, que es 1 kilo, por la aceleración. Ahora vamos a armar lo mismo, pero para la cajita B. Mm, Entonces, en el caso de B, tiene tensión para un lado, tensión para el otro, y yo supongo que el rozamiento está haciendo lo mismo que la otra, que está, pues, yo supongo que se están moviendo todos para la derecha, porque la fuerza 2 es más grande. claro. Entonces, tiene dos tensiones que no las desconozco, no sé cuáles son, y la fuerza de rozamiento de B, que ese sí lo puedo sacar. O sea, que es la normal, o sea, que es la masa por el coeficiente, masa por gravedad por coeficiente, por coeficiente que es 0,2. Entonces, la fuerza de rozamiento sería 9,8 por 0,2. O sea, que es 1,96. Entonces, él tiene tensión 1 para un lado, menos, no, más 1,96 de la fuerza de rozamiento, menos tensión 2. Y esto es igual a la masa, que es 1 por la aceleración. La sumatoria de las fuerzas siempre es la fuerza de rozamiento más... Si hay fuerza de eh, rozamiento, más las fuerzas que se estén ejerciendo. En este caso, la claro, tensión, la fuerza, sí. claro, está bien. Y ahora vamos a ver en la cajita C, que tiene para allá, se supone que es fuerza de rozamiento, tiene tensión 2 y la fuerza 2 para aquel lado. Entonces, la fuerza de rozamiento de esta caja es la masa, que es 2 kilogramos, por 9,8 por el coeficiente, que sería 0,3. Entonces sería 2 por 9,8 por 0,3. Es 5,88. Sí. Entonces tiene 5,88 más la tensión 2 menos 14 es igual a la masa por la aceleración. Bueno, acá yo tengo que encontrar, o sea, tratar de igualar una ecuación con otra y ver si puedo encontrar algo. Sí. Me quedan de las tres ecuaciones, o sea, esto sería para la cajita 1, esta sería para la caja 2, o sea, la B, y esta sería para la caja C. Ahora, cuando la aceleración a la que se mueva todo este conjunto es la misma, porque las tres están atadas, entonces la aceleración va a ser la misma. Como en esta y en esta aceleración se multiplica por la masa, que es 1, van a quedar igualadas a lo mismo. Entonces yo podría igualar esas dos ecuaciones. Hacer, por ejemplo, tensión 1 más 1,96 menos tensión 2 es igual a la aceleración y esta también es igual a la misma aceleración, así que puedo igualar una ecuación con Ah, la otra. claro. Entonces, acá la tensión 1, si yo la paso para allá restando, va a pasar con signo negativo. Entonces se simplifica, se va. Sí, Entonces me queda que menos la tensión 2 es igual a menos 3,98 y paso el 1,96 restando. Entonces sí. menos tensión 2 es igual
a menos 3,98 menos 1,96. Me queda menos 5,94. Como tienen signo menos de los dos lados, se pasa a positivo. Tensión 2 sería 5,94. Ahí ya saqué la tensión 2. Que eso lo voy a reemplazar en las fórmulas. En la fórmula C, claro, ya ahí puedo sacar, puedo La averiguar por tensión, qué. Igual quería saber las tensiones. Tensión 2 ya la tenemos y ahora podría sacar la tensión 1. O sea, porque la aceleración es medio al pepe, sacarla, así que la voy a reemplazar en alguna de las dos. Podría reemplazar en la primera, en la segunda. Es, pasa que tensión 2. No, tengo que no, sacar creo la que aceleración. en Porque la si B nomás. No, no. no, la voy a tener Para, porque la voy a ahí puedo reemplazar la tensión 2, pero no, al no tener la aceleración y la tensión 1 tengo dos cosas que no sé. Entonces sí o sí te voy a tener que con esta, con la C, averiguar. Dale, 5, 6. Bueno, dale 8. Dale 8. Voy a tener que reemplazar en esta, en la C, claro, eh, para poder averiguar la aceleración. Entonces hago 5,88 más 5,94 menos 14 es igual a 2 por la aceleración. Entonces hago el 5,88, no, 5,88 más 5,94 menos 14, me queda menos 2,18 y esto dividido 2, me queda que la aceleración es menos 1,09. Ahora teniendo la aceleración, sí puedo reemplazar en alguna de estas, en la 1 o en la 2. O sea, por ejemplo, tensión en esta podríamos sacar, averiguar quién es tensión 1, es 3,98, es igual a la aceleración que era menos 1,09. Entonces ahí paso el 3,98 sumando y me da que la tensión 1 es 89, ¿no? Sí. 2,89. Sí. Y una pregunta, en este caso que dice determinar la tensión de la cuerda, o sea, la tensión total va a ser la sumatoria de las tensiones. No, tenés que sacar la tensión 1 y la tensión 2 por separado, Ah, no. joya, claro, está bien. Bien. Claro, pues son diferentes tensiones igual. Claro, sí. O sea, puedo sacar, por ejemplo, esto de sacar cuánto va la aceleración o cuánto se mueven y demás, pero nada más. Claro, es bastante, es todo bastante igual. Sí, Los, los que son con movimiento recto, ¿no? sí, 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 son todos muy parecidos. Bien. Bueno, decime de estos, ¿cuál otro querés hacer de los de... Y quiero hacer alguno, a ver, creo que hay uno abajo, creo que es el 4 a ver. Este, el del esquema que tiene la cajita y el otro colgando. No, el 6 sino que es un poco más. Bien. Es como para saber cómo usar el alfa, el beta de nuevo, ¿viste? Como para practicarlo de nuevo. Sí. Este te dice que es un artefacto de iluminación, bueno, que tiene un peso, te dan, o sea, no te dan la masa, sino directamente te dan el peso, que es 200 newtons. Y si está suspendido por estas dos cadenas, como se indica, esta tiene 30 grados y esta es de 60 grados. Y se hallar la tensión que ejerce cada una de esas cuerdas. O sea, yo esto es como que lo tengo que dividir con lo que veíamos la otra vez con lo de Pitágoras y trigonometría. O sea, esto es como si fuera así. Yo tengo dos triángulos que se están formando, este con un ángulo de 60 y este con un ángulo de 30. Entonces, lo que uno hace es, estas serían las dos tensiones, que son las que están tironeando para arriba esa caja. Entonces, Sí, lo que yo tengo que hacer es como descomponerlas acá, acá y acá. Una acá y una para allá. O sea, estas tensiones se descomponen. Vamos a llamarla, ponerle a esta tensión 1. Entonces, te queda tensión 1 en X, tensión 1 en Y. sí. Y la otra va a ser, vamos a llamarla tensión 2. Entonces te queda tensión 2 en X y Y tensión tensión dos. 2 en Y.
Entonces yo tengo que descomponerlas, o sea, yo sabiendo que cuando las descompongo, sé que eso está quietito ahí, o sea, está en equilibrio. O sea, me dice que está suspendido ahí, o sea, no está subiendo ni bajando. O sea que la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y es cero. O sea, si yo me fijo en el eje X, o sea que son la tensión, voy a tener tensión 1 en X menos la tensión 2 en X, esto me va a dar cero, o sea, la masa por la aceleración no se está moviendo. Y en el eje Y, o sea, tengo que tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y menos el peso, que me lo dieron, que es 200, eso también va a dar cero, porque si no se estaría cayendo o subiendo. Ahora, el tema es que yo tengo que descomponer quién es T1 en X, quién es T1 en Y, quién es T2 en Y y T2 en X. Entonces, para descomponerlas, este triángulo, o sea, esta de acá va a ser la tensión en I, o sea, la tensión 1 en I, o tensión 2 en I. Si este es el triángulo, este sería el ángulo recto, esta sería la hipotenusa, y esto que quiero averiguar, la parte I, sería el opuesto. Entonces eso Sí, se averiguaba con el seno. O sea, sí. yo tenía que el seno del ángulo era opuesto sobre hipotenusa. Entonces yo estoy tratando de averiguar el opuesto. Tengo la hipotenusa, que es la tensión, y tengo el ángulo. Entonces ese opuesto que quiero averiguar, esa tensión 1 en X, es la hipotenusa, es la tensión 1 por el seno del ángulo. Y con respecto a la tensión 2, perdón, en I, era esto, estoy confundiendo ahí, acá, porque es esta de acá atrás que era la de I. Tensión 1 en I, tensión 2 en I. Es la tensión 2, en este caso, está la tensión 1, en este caso es por el seno de 60. Ahora tendría que sacar las de X, que para X, como lo que estoy tratando de averiguar sería esta de acá abajo, que es lo mismo que esto, lo que estoy tratando de averiguar es en el medio del opuesto el adyacente. Entonces, la tensión 1 en X es la tensión 1 por el coseno de 30. Mm. Y la tensión 2 en X es la tensión 2 por el coseno de 60. O sea, lo mismo para una y para la otra. Bien. Ahora, lo que yo puedo empezar a ver es, ya, o sea, no tengo las tensiones, que es justamente lo que me pide que averigüe. Pero podemos con estas fórmulas, o sea, en el eje X, en el eje Y, sabiendo que están, Hallarlas. claro, tratar de despejarlas como habíamos hecho antes. Para que voy a bajar todo esto. Entonces, en el eje X teníamos que T1 en X, o sea que esta era la T1 por el coseno de 30 menos la T2 por el coseno de 60, esto me daba 0. Entonces yo puedo pasarla para el otro lado, que está restando, pasa sumando, entonces me queda que T1 por coseno de 30 es igual a T2 por coseno de 60. Con lo cual podría despejar una de las dos, por ejemplo T1. Decir que T1 es T2 por coseno de 60 dividido coseno de 30. O sea, no la despejé, no la puedo averiguar todavía en valor, pero ya tengo por lo menos, o sea, ¿cuánto es con respecto a T1? Claro. Entonces ahora vamos al eje Y. En el eje Y me queda que era T1 por seno de 30 más T2 por seno de 60 menos 200 es igual a 0. Y acá puedo, donde está la T1, reemplazar Ya, lo que tenía de la otra de arriba. claro.
esto de acá. O sea, lo puedo meter ahí. Entonces ahí ya voy a poder, por lo menos voy a tener todo con T2 y despejo T2. Probá de meter eso adentro de la otra, o sea, y probá a ver si cómo te queda. O sea, Joya. esto adentro de este. Ay, toqué todo. Ahí se van a cancelar un par de cosas. Sí, y aparte los senos los podés ir resolviendo. O sea, sé que eso, haces ya la cuenta, algunos te van a quedar con decimales enteros. Por el seno de 30 es 0,5. Por ahí los otros te quedan con decimales periódicos y demás, pero bueno, los redondeas. Claro, y una vez que hallo todo eso, Te vas a despejarte dos y después ya claro, como cuando el te... anterior, así. Claro, o sea, haces sustitución de una ecuación adentro de la otra. Joya. Sí, es como para arrancar, ¿viste? Yo necesito como ese arranquecito y yo ya después. Después es Bien. todo matemática. Es muy matemática todo esto, sí. O Sí, sea, yo, o sea, se me hizo más fácil, se me hizo un poco más fácil este tema que los anteriores. y Eh, porque MRU, MRV, todo eso es muy, o sea, eso sí es muy física, pero estos son muy matemáticas, o sea, es mucha trigonometría. Por eso yo te lo expliqué lo de trigonometría y después te fui diciendo, pero no siempre, o sea, porque no siempre lo que vos tenés angulada es la fuerza y el plano está, o sea, horizontal, y lo que está angulado es la fuerza. A veces pasa esto, o sea, que lo que están angulados son las tensiones. Entonces, o sea, con que vos sepas lo del SOHCAHTOA, después vos te ubicás en cualquier dibujo que esté. claro, sí, 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 Sacás qué sí. querés averiguar, si el opuesto, el adyacente y chau. Porque a veces te lo dan todo torcido y bueno, vos ya haciendo lo del SOHCAHTOA lo vas sacando. Claro, sí, sí. Después había otro tema que medio me costó entenderlo, que fue cinemática. Bien. Eh, sí, ese no lo entendí muy bien. Es que este es calor. Acá, cinemática. Esta. El uno sí, pero el de 2 dimensiones, a ver, no sé no sé, no me acuerdo si te lo pasé. Sí, esta. El de dos Ese, dimensiones. ese, sí, ese. Este lo que pasa es que tiene, o sea, tiros oblicuos hay. El de cinemática común, ese entendiste todos. Sí, ese sí lo entendí bastante bien. Sí, ese usar 2 fórmulas, creo, Sí, y va. Pero el otro, ese, no sé, como lo explicó el profe, medio complicado. sí, estos tienen, lo que pasa es que tienen tiros oblicuos, o sea, ellos le ponen ahí cinemática a dos dimensiones, pero es mucho con tiro oblicuo. A ver si podemos agarrar Sí, alguno que es esté. oblicuo. O sea, es como un movimiento, o sea, que usa por un lado MRU y por el otro lado como caída, porque eso, por ejemplo, son un proyectil que vos lo disparás desde un lado al otro, o sea, pero vos al principio cuando lo lanzás, lo largás con una velocidad inicial, esto es como que llega a una velocidad cero y después cae. Sí. Sí, eso es lo que a mí me costó entender un poco. Bien, espérate a ver si vamos a calcular el alcance del proyectil. Ahí vamos a agarrar uno, déjame buscar un ejemplo que esté. Sí, sí. Eh, Fuera, fuera de acá. Puta. Acá vamos a poner la pizarra y ahí te voy poniendo las formas. Esta velocidad inicial con la que sale disparado esto, o sea, vos vas a tener como un eje de donde vos vas a tener algo que vas a sacar de ahí disparado con una velocidad inicial. Esa velocidad inicial se descompone en una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y. O sea, es como que esa velocidad, por eso se llaman dos dimensiones, porque vas a separar como dos movimientos. Sí, Una es la velocidad inicial por la que está en X, es por el coseno
del ángulo que forma ese disparo y la otra es por el seno del ángulo que forma esto. Entonces, esta velocidad inicial, como te van a decir en qué ángulo se está disparando, entonces vamos a tener esa descomposición. Después, durante todo el viaje de esa partícula que vamos a disparar, la aceleración va a ser la de la gravedad. Entonces, vamos a tomarlo como un tiro o como una caída, con MRV, o sea, con el movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, o sea, si yo tengo que calcular la posición, es posición inicial más velocidad, más aceleración, no, perdón, más Bx por T. Después, si yo tengo que calcular I, o sea, la posición en I, va a ser el B o I por el tiempo más un medio de la gravedad, porque sería un medio de la aceleración y la aceleración va a ser la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y si tenemos que calcular la velocidad en I, esta va a ser la B o I más la gravedad por el tiempo. Estas serían como las tres fórmulas que vamos a utilizar en esto. Entonces, vamos a ir agarrando uno. A ver. Yo quería hacer el de. Se dispara un proyectil, no. Calcular el alcance del proyectil. Velocidad de 100 metros se toma al punto de lanzamiento. Se encuentra una pared de 10 metros de altura, en 8 segundos se vuelve. El ángulo mínimo de cero, no, se dispara una pera, una gomera. Está este que es con una altura. Yo quería sacarlo sin eso. Con una velocidad inicial, ahora se mueve, ahora no. Abajo hay más, si no, también. Abajo. Sí. Son los grupales que a veces son más. Ah, ahí por ahí hay alguno que esté. Pues no te quiero dar tampoco uno que inicio de la bala 500 cuando operan pero en dirección con la intención de una varilla metálica. El jugador de fútbol patea la plataforma, genera un tiro libre hacia el arco y si no agarramos otro de ejemplo, le pongo yo uno de ejemplo. A ver. Sí, podemos hacer esto. Bueno, a ver, espera que te voy a poner esto. Ahí está. Este nos dice, por ejemplo, que un arquero dispara desde el piso una flecha con una velocidad de 50 y que forma un ángulo de 37 con la horizontal. Entonces yo ahí puedo sacar el VOX, o sea, es esa velocidad inicial que es 50 por el coseno del ángulo que es 37. Y después podemos hacer el VOI, la velocidad inicial en I, que va a ser 50 por el seno de 37. Entonces de acá nosotros vamos a tener que una me da 40 y la otra me da 30. Entonces, lo primero que me piden es que esto se lanza y me dice que quiere saber el tiempo que la flecha está en el aire. Esta flecha se supone que forma este ángulo y va a caer del otro lado, va a hacer este movimiento y va a caer del otro lado acá. Cuando caiga acá, o sea, si yo me manejo con el eje X y el eje Y, acá vamos a ponerle que tiene acá un X inicial en 0
acá serían como en el punto medio, vamos a ponerle que es un x1, y acá un x2, que es cuando llegue al piso. En eso va a tener un valor. Ahora en i va a tener el i0 acá, el i máximo acá arriba, y cuando llegue otra vez al piso va a ser 0. Yo ya sé que ahí en el piso va a ser 0. Entonces, para poder sacar el tiempo en el que está en el aire, nosotros podemos sacarlo con esto, o sea, con la fórmula para calcular x. O sea, yo sé que esa x va a ser, esta posición inicial es 0 porque partió de 0, el bx es el que sacamos recién, que es 40 por el tiempo. Esto es lo que me va a dar x. Ahora, con respecto a y, va a ser el BOI, o sea, la velocidad inicial en i, que es 30 por el tiempo, más un medio de la gravedad, que es 9,8 o 10, por el tiempo al cuadrado. Así que esto quedaría 4,9 y esto va a quedar con signo negativo porque está haciendo un tiro hacia arriba. Entonces la gravedad va con signo negativo. Entonces acá me va a quedar 4,9 por t al cuadrado. Y después, con respecto a la velocidad, es el BOI, que es 30, menos gravedad por tiempo. Entonces, esta BI es el BOI, que es 30, menos 9,8 por el tiempo. Ahí planteé las tres fórmulas. Entonces, nosotros podemos despejar en alguna de estas en la velocidad en i, o sea, esta velocidad en i va a ser 0 cuando esté en el punto más alto. Entonces, si esta va a ser 0, esta la velocidad esta de acá, entonces nosotros lo que podemos hacer es despejar cuál es el tiempo. Empiezo a pasar para el otro lado, entonces me va a quedar 0 menos 30 dividido los menos 9,8, lo cual me queda que este tiempo es de menos, no, más 3,06. Este punto donde yo estoy sacando es en la altura, en la altura máxima, que es en la mitad del camino, justo en la mitad. Por lo tanto, ahí el tiempo es 3,06. En el punto 2 es el doble, porque estoy haciendo el mismo trayecto, pero ahora que cayó. Entonces lo que hago es a este 3,06 lo multiplico por 2, ya tengo el tiempo final en que va a caer. Claro. Entonces el tiempo en 2 es 6,12. Entonces yo ahí puedo sacar, porque yo ya sé, acá en el tiempo 2, por ejemplo, sé que i va a ser 0 porque está en el piso. Entonces Claro, está puedo en el piso. reemplazar el tiempo ahí, o sea, por ejemplo, o sea, este me daría 0, pero por ejemplo podríamos sacar en x, o sea, reemplazar acá en x, porque yo quería saber cuál era la distancia a la que había llegado eso. Entonces multiplico el 40 por el tiempo y me va a dar la distancia. Ah, claro, está bien. Vamos a ver si agarramos alguno de los de ahí. O sea que algunos de ahí tienen Que también vos trampa porque los tira de arriba. Claro, sí, sí. Sí, igual lo que había entendido en clase era esto del seno y coseno, pero ahora ya lo entendí. Es Pensé que era algo más. la velocidad inicial que se descompone en su forma, en la parte X, y, o sea, la descompone en dos. Y otra pregunta, que ahí de radianes, todo, que yo lo vi en clase eso. Lo de los radianes, eh, ¿cómo son? ¿Hay alguna forma de entenderlo más fácil? Porque los profes dieron unas vueltas para explicar eso. Sí, estoy buscando ahí a ver cuál tenés con radianes. Pues acá veo lo de revolución por minuto. En este no está, ¿no? En lo de dimensión En el cinemática en 2 dos. sí. Mm, Porque a veces dan muchas vueltas para explicar un ejercicio y... Porque acá te da algo de lo de las revoluciones por minuto y demás,
que es, Sí. ahí sería ay, con movimiento circular, pero no dio de radianes. O sea, sí te va a dar con eso por ahí. Un segundo. Los radianes en realidad, o sea, es una forma de medir los ángulos. O sea, vos cuando los medís en radianes, o sea, lo que me haces es, o sea, ponerle pi, que eso equivale a 180 grados. O sea, ponerle, si yo tengo 3 pi, o sea, esto sería hacer 180 por 3. Y que serían 540 grados. O sea, vos lo podés trabajar en ángulos y después pasarlo a radianes, si se te hace más fácil. Mm. No sé en qué ejercicio, o sea, sí encuentro que acá hay algunos de movimiento circular, pero a una rueda gira con una velocidad esta uniformemente hasta llegar a 90 revoluciones, efectuando 80 vueltas. ¿Cuál será su velocidad angular? Eso más que, no sé si me lo tomarán, pero sí, eso de RPM, no entendí muy bien. Las revoluciones por minuto, porque vos vas a tener dos cosas que son el periodo, eh, y eso se va a calcular en el movimiento circular, o sea, vos vas a calcular esto de las revoluciones por minuto, son las vueltas que vos estás dando en un minuto. Ahí te lo voy a Sí. poner, el periodo y la frecuencia. Así vos lo tenés ahí. Texto. Entonces, el periodo es el intervalo necesario para completar una vuelta entera, o sea, pegar una vuelta completa. Entonces, es un giro o son 360 grados. Y se mide en unidad de tiempo, porque vos lo que estás haciendo es la cantidad de tiempo para hacer la vuelta entera. Ya sabés que el recorrido es una vuelta entera de esa circunferencia. O sea, vos tenés la circunferencia, diste toda una vuelta entera a todo alrededor, entonces es el tiempo que tardó en dar todo eso. Ese es el periodo. Y después vos tenés la frecuencia, que es como al revés, es la cantidad de giros que das en una unidad de tiempo. Entonces, esto se va a medir o sea, el tiempo como es calculado en segundos, esta frecuencia te va a quedar la cantidad de vueltas, o sea, en segundos. Entonces, la unidad es 1 sobre segundo, o lo mismo que segundo a la menos 1, y esto se denominan hertz. Pero esas serían la cantidad de vueltas que vos diste en un segundo. Cuando a vos te Sí. dicen, por ejemplo, que dio 30 revoluciones por minuto, RPM, o sea, son la cantidad de vueltas que dio en un minuto. Entonces vos decís, yo sé que en un minuto dio 30 vueltas. Un minuto equivale a 60 segundos. O sea que en 60 segundos diste 30 vueltas. Entonces, en un segundo, ponele, si vos querés sacar la frecuencia, en un segundo, ¿cuántas vueltas dio? Claro, la regla de los tres simples. Esa regla de 3 y ahí te sacás, o sea, la frecuencia vas a sacar. ¿Qué cantidad de vueltas dio en un solo segundo? O podés sacar el periodo. Y entre periodo y frecuencia, después, si vos tenés la frecuencia, es 1 sobre el periodo. Y lo mismo si vos tenés el periodo, es 1 sobre frecuencia. O sea que ya después teniendo uno, sacás el otro. Claro. Pero lo de revoluciones por minuto sería lo mismo que la frecuencia, pero en vez de calculado en hertz o en 1 sobre segundo, está calculado en minutos. Joya.